tenía la ventana debajo de el tanatorio. En 5 días murieron 7, en 5 días. El diario El Coche Fúnebre. Llevarse uno y venir otro. Digo, ay, que aquí pasa algo, ay, que aquí pasa algo. Que no hay nada, que no hay nada. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. En las residencias de mayores de nuestro país murieron más de 35.000 personas durante la pandemia. De ellas, más de 7.000 fallecieron en centros de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid fue la única región en la que un protocolo sanitario comunicó específicamente no derivar a hospitales a los mayores. Se le llamó luego el protocolo de la vergüenza. Escuchábamos al inicio a Vicenta Delgado, que contaba a Televisión Española su terrible experiencia como interna de la residencia Adolfo Suárez, un centro de titularidad y gestión pública de la Comunidad madrileña. Allí, Puri Prieto perdió a su padre. Se llamaba Julián y necesitaba ser trasladado periódicamente al hospital para recibir transfusiones de sangre. Desde que se decretó la cuarentena en la residencia, nunca más fue atendido en un hospital, incluso cuando aún no estaba contagiado por coronavirus. Puri, crudos días, ¿cómo estás? Buenos días, hola. Cuéntanos, ¿en qué estado estaba tu padre durante el confinamiento? ¿Qué cuidados necesitaba? Pues él en principio, bueno, aparte él tenía una hemiparesia, algún problema físico por un ictus que tuvo, efectivamente, pero él se desenvolvía, su cabeza estaba perfectamente y él caminaba con ayuda de un bastón y en distancias largas con una silla de motor, estaba así. Cuando empezó, ellos nos aseguraban siempre que en la residencia iban a estar protegidos, que no iba a pasar nada, que les iban a cuidar muchísimo, que no había, no iba a entrar el COVID. Bueno, pues tú confías un poco en ellos. Mi padre comienza a estar, él iba cada poco porque tenía hemorragias y necesitaba transfusiones o hierro intravenoso y así. Y cuando empieza a sangrar me dicen que no. Yo digo, bueno, pues mi padre tiene que ir al hospital. Y dicen que no. O sea, además me daban largas. Primero sangraba mucho, cuando ya le digo tiene que ir al hospital. No, es que es muy poquito, es que ya, pero vosotros le estáis viendo, entonces nada. Bueno, el caso es que al final él sangraba mucho. Yo consigo hablo con él y él me dice que efectivamente, Puri, estoy sangrando mucho y no me hacen nada. Estoy sangrando mucho y no me dicen nada y me dejan aquí. Y ya está. Incluso los auxiliares que le cambian, en algún momento que hablo con él, me dicen, mira, es que el pañal está lleno de sangre, cuando ellas me estaban diciendo ya al final que no era así, ¿no? Cuando yo intento que mi padre vaya al hospital, me dicen que no pueden llevarlo, que tienen una orden que le prohíbe salir. Persona mayor de 80 años con cualquier tipo de patología que no va a salir de la residencia, que no puede salir. ¿Te lo dicen Entonces, expresamente? Que me hay lo dicen una orden expresamente. de que esas personas no se las lleve a hospitales. Tienen la orden de la Comunidad de Madrid y de hecho eso, cuando él ya fallece y consigo los papeles de estar así, está por escrito, los doctores me lo dan, o sea, yo lo veo escrito, digo que eso era la orden que tenía. Entonces yo le digo que por lo menos, puesto que en la residencia hay médicos y hay enfermeras, que le pongan el tratamiento allí. Me dicen que no pueden hacerlo, porque eso hay que hacerlo en un hospital. Pues trasládale. Imposible, me dicen que eso es imposible, no se puede trasladar. Claro, mi padre se va deteriorando día a día. Hablo con la Comunidad de Madrid, con el gerente, hablo con el coordinador médico, el señor Primitivo, intento hablar con todos y al final consigo, el señor Primitivo me autorizan, después esto os lo estoy resumiendo, pero después Sí. de insistir mucho, consigo que hablen y el coordinador médico me dice que sí, que se va a trasladar, mi padre se va a trasladar a un hospital que necesita y efectivamente 2 horas después me llaman que mi padre ha fallecido. Así, no me dejan verle nunca, en ningún momento. Yo quiero ir les dije que yo iba a ponerle un tratamiento, que yo podía ponérselo allí.
me negaron la entrada en todo momento. No se podía entrar. Yo creo que era como han cometido demasiados errores, iban cometiendo muchos errores en la residencia y con muchos residentes y bueno, era como una forma de de venganza, de no dejarnos acercarnos. Mi padre estuvo 5 días allí hasta que se pudo recoger su cuerpo. Ujú. Tampoco me permitieron verlo en ningún momento, ni a través de esas cristaleras, ni nada. A mí me decía la doctora por teléfono, no te preocupes, que le vamos a ayudar a morir. Y a mí se me salía, vamos, los ojos como platos, pero ¿cómo le vais a ayudar a morir? Le tendrás que ayudar a vivir. Claro. Yo lo que quiero es que mi padre viva. No, es que bueno, la orden que tenía era cuando ya empezaba, dependían de una bombona de oxígeno. Ujú. Dime, cuando la bombona se iba acabando, que era para la botella de oxígeno, que llamáis así, para mucha gente, se iba acabando su vida y entonces les ponían el mórfico que tenían así para irse dándolos y ya está. Eso es lo que se ha hecho. Sí, casi dejarle morir, ir vaciando esa botella como iban vaciando su vida, asfixiarlo Así era. hasta que murieron. Y sin embargo, la directora de la residencia te ha llegado a culpar de la muerte de tu padre La directora de la residencia me ha llegado a culpar y ella... por no haberlo sacado tú del centro, dice, para que lo atendieran. Llegó a decir que yo era la responsable del fallecimiento de mi padre por no habérmelo llevado. Perdona, cuando no me habéis dejado en ningún momento, ni se podían sacar y no me habéis dejado. Y eso, pero lo sabe ella y lo saben la Comunidad de Madrid, lo saben, porque el señor, el coordinador médico que estaba en ese momento y a través de un correo, sabe lo que le ha dicho la directora y nosotros pedimos, y a través de Padimare, de asociaciones y así, pedimos la dimisión de esa directora. Pues en ningún momento su dimisión, es más, yo creo que es que no sé si se la puede subir más de como que casi la ponen un premio, ¿sabes? La dan un premio por la mitad de los residentes fallecidos, más de 100 muertos en la residencia. Más de 100 muertos. O sea, es increíble. Puri, tú llegaste a ir muchas veces a la puerta de la residencia a intentar verlo, llamaste a geriatras y enfermeras para poder comunicarte con él, pediste hacer videollamadas, incluso poder entrar solo a despedirte. ¿Cómo fue todo aquello para ti? No pude en ningún momento. La noche anterior que a mí me decían ya que mi padre estaba mal y que empieza a tener mucha fiebre, y yo le dije, pero encima, claro, esta fiebre, digo, si él está sangrando es que cualquier cosa se va a coger. Y ya me dice una enfermera encantadora esa noche que estaba fatal, que yo también digo, trasládale, que es que estoy llamando y el geriatra que hay en los hospitales es el que tiene que autorizar que se vayan. Y la orden que tiene, me está diciendo que tiene más de 80 años y con las patologías, o sea, es mayor y que no se va a trasladar. Yo hablé con todos los sitios, llegué a llamar a la policía para decir, por favor, ¿A la que quiero policía? entrar. Pero la orden, sí, y me dijeron que la orden era que no se podía entrar, si no me dejaban entrar, porque tenía que autorizarlo el gerente del hospital, de los hospitales, para hacer un traslado. Y como tenían esa orden de la Comunidad de Madrid, no se pudo hacer. Puri, Y así murieron él y 100 y pico personas más que probablemente su vida se hubiera salvado, estarían aquí en estos momentos. Y es más, cuando mueren, yo todavía me queda la duda y el dolor de a quién, y me hago la pregunta, ¿a quién he enterrado? Porque yo en ningún momento lo vi. Lo único que pude ver luego es un ataúd cerrado, con un papelito colgado, un folio colgado, una hoja en la que ponía su nombre, pegado con un poquito de celofán allí. Eso era. En ningún momento. Yo quise verlo. Uh-huh. Yo decía, quería verlo, necesitaba saber como cualquier persona a quien estoy enterrando. ¿Sabes? Si era mi padre, verlo en un momento. Puri, Jamás. se nos ha encogido, creo, a los dos el estómago cuando has dicho esto último, ¿no? La imagen de ese ataúd con un Horroroso. folio en el que uno no sabe si ahí está su padre Esa es la imagen o que quizá se otra nos persona. queda, porque he hablado con más gente, mucha más gente, pero yo la tengo grabada día y noche y digo, ¿será verdad que es que estaba ahí? Cuando yo pedí que de verdad que me dejaran verle esos días que estaba allí, que yo conocí el mortuorio, la morgue de esa residencia, y sé que además tenía otros cristales, así, yo quería verlo, cómo estarían
de hacinados todos allí para no permitir que en ningún momento ni nos acercáramos, ni a través de los cristales ver a nadie. Puri O sea, Prieto. es increíble. Es increíble, sí, como bien dices. Ella es hija de increíble. Julián y lleva denunciando esta situación, lo que sufrió su padre y tantos Perdón, y solo tantas... pido, esto está denunciado y que la Fiscalía dé luz verde a todas estas denuncias que están investigue. puestas y que queremos que salga a la luz, que no lo sigan frenando más para que los responsables, a mí ya no me vale con que pidan disculpas, para que asuman el error que cometieron y que dejaron morir a montones de gente mayor que no merecían morir de esa manera. Sin duda. Porque ni tan siquiera en el IFEMA, cuando la señora presidenta se le llena la boca diciendo que en el IFEMA salvaron muchas vidas y así sí, pero ni tan siquiera hubo un pabellón para que la gente mayor que necesitaba asistencia, y como ellos decían no podían colapsar más los hospitales o estaban colapsados, efectivamente, llevarles allí y que tuvieran una muerte digna si es que se tenían que morir, ¿sabes? De y todo los eso dejaron vamos a hablar. morir en una residencia allí De donde forma indigna. dependían de forma indigna y donde dependían de esas bombonas de oxígeno, y lo más que hacían era ponerle luego un mórfico para que acelerar un poco su agonía, su muerte. Puri, muchísimas gracias por tu testimonio y de eso que estás denunciando y recordando cada día donde te dejan. Vamos a hablar hoy en el programa. Un abrazo muy fuerte. Ojalá que vuestro programa sirva para que todo esto salga más a la luz otra vez y que la Fiscalía y todos estos dejen aclarar estas denuncias, salgan para adelante y se aclare lo que pasó. No estoy de acuerdo con lo que dicen estos protocolos. Es más, estoy radicalmente en contra. Y así se lo hemos hecho saber al consejero de Sanidad, de palabra y por escrito, en reiteradas ocasiones. En concreto, se lo comuniqué personalmente por escrito el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril. Yo nunca voy a entrar a considerar acerca de si procede o no la derivación al hospital en cada caso concreto, pero considero, al mismo tiempo, que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Alberto Reyero fue consejero de Políticas Sociales por Ciudadanos en la Comunidad de Madrid hasta octubre de 2020. De él dependían las residencias de mayores de la región en la primera ola del coronavirus. Fue apartado y sufrió campañas de difamación por parte de sus propios compañeros de gobierno, del PP de Ayuso, cuando decidió denunciar que el protocolo enviado por la Consejería de Sanidad madrileña provocaría, y lo escribió literalmente, que muchas personas murieran de forma indigna. Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que no tengan las siguientes características. Serían criterios de exclusión. Pacientes en situación de final de vida, subsidiarios de cuidados paliativos. Pacientes con criterios de terminalidad oncológica de enfermedades de órgano avanzada. Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa. Deterioro funcional severo. Deterioro funcional grave más deterioro cognitivo moderado. Lo ideal sería visita o atención en la propia residencia. Morirán de forma indigna. Así se titula el libro en el que Alberto Reyero narra aquellos meses y que se publica con Libros del Cao el próximo 3 de octubre. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué significaba este protocolo? ¿A quién excluía? Bueno, pues excluía a personas con un nivel de dependencia relativamente moderado a grave, porque yo creo que en esa categoría, que fue además la primera impresión que tuvimos, es que afectaba a personas que tienen bastante autonomía, pero están en silla de ruedas y que tienen pluripatologías. Y yo dije, pero si es que la mayor parte de las personas que están en las residencias, porque además ha habido una evolución en las residencias en toda España, ¿no? Cada vez hay gente más dependiente, ya no hay gente casi autónoma en las residencias. Y bueno, pues que afectaba a un gran número de residentes nuestros, ¿no? Y eso fue lo que en principio, bueno, alguna de las personas que ha mencionado Puri en el testimonio, que yo creo que es revelador, no es, a veces dicen que hay anécdotas que se elevan a categoría. Esto es una realidad, y una realidad que se ha repetido en muchos casos y que lo hemos ido sabiendo con el tiempo. Usted conoció el protocolo el día 21 de marzo de 2020 y el 22 escribió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que todavía hoy permanece en el cargo.
Dentro de las personas excluidas estaría uno de los colectivos más numerosos en nuestras residencias de mayores. Si esto ocurriera, tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de las residencias, en algunas ni eso, está concebido para una situación normal, y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas. Si lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene una componente más grave. Podría ocurrir que personas con discapacidad grave, pero con buenas expectativas de vida, podrían ser rechazadas en esta derivación e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales. Por favor, tened en cuenta esto. Sin otro particular, recibid un abrazo. Eso fue lo que usted escribió, fue el primero de varios avisos. ¿Qué le respondieron? Pues no me respondieron nada, el consejero de Sanidad no me respondió a esos correos, sí que me respondió el que firma el protocolo a la hora y media de haberlo enviado, diciendo que iban a revisarlo, iban a trabajar para que, por supuesto, que eso no pudiera ocurrir, aunque luego en la comisión de investigación negó haber recibido el email. Y yo digo, bueno, la mejor prueba es que dio un acuse de recibo contestando a ese email. Porque el protocolo no se revisó en absoluto. No, lo que hubo son distintas versiones que no se ha explicado realmente por qué hubo 4 versiones, el 18, el 20, el 24, el 25. No sé si había una marejada dentro del propio colectivo de la Consejería de Sanidad que hacía que los fueran cambiando, porque de hecho el 20 es el que hemos calificado como el protocolo más salvaje de todos, porque se establece criterios de exclusión. Luego se habla de recomendaciones, se intenta suavizar, aunque también dijimos muy claro que nosotros desde la Consejería de Políticas Sociales no estábamos de acuerdo, estábamos en completo desacuerdo con cualquiera de los protocolos. ¿Pero tenían la obligación de aplicarlos? Pues eso es una discusión que bueno, pues que incluso Fiscalía ha deslizado que no eran obligatorios. Yo creo que son, y a mí si me hubiera preguntado cualquier persona de una residencia en un momento con una pandemia, habría que decir, ¿tengo que obedecer este protocolo? Pues yo creo que si te viene un protocolo de sanidad en una situación como esa, evidentemente tienes que cumplirlo. Y además es que la gente realmente en las residencias lo entendió como una orden, y en función de eso, a pesar de las insistencias, yo creo que lo que ha contado Puri, los familiares, los propios médicos, bueno, pues al final, por su insistencia, en algunos casos se consiguió derivar a personas porque se encontraban con que esa barrera, pues a lo mejor pues no era tan sólida en determinados hospitales, y al final se conseguía llevarles, ¿no? Pero para mí es una orden administrativa firmada por un alto cargo de la Consejería de Sanidad. Evidentemente eso hay que cumplirlo. Ese protocolo para no trasladar a enfermos se hizo a condición de un plan que anunció a bombo y platillo la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que era la medicalización de la residencia. ¿Eso se hizo? Eso no se hizo, y además no solo lo digo yo, sino en el libro se recogen testimonios tanto del que ficharon como gurú del COVID, Burgueño, un antiguo alto cargo del PP de Esperanza Aguirre, como directores de residencias y demás. Realmente, además, hay una semana ahí que yo creo que es clave. El día 12 es cuando se anuncia la medicalización de las residencias, y el día 13 es cuando se ponen a trabajar en el primer protocolo que se envía el día 18. Y además, yo siempre he dicho, yo puedo entender que podía ser una buena solución el atender a las personas de las residencias en las propias residencias. Siempre lo dije con una frase, decir, o el residente va al hospital o el hospital va a la residencia. Lo que ocurrió es que no pasó ninguna de las dos cosas. Porque al final, muchas veces también me preguntan, ¿no?, ¿cuántas personas se hubieran salvado si hubieran sido derivadas a un hospital? Pues eso no lo sabremos nunca, porque habría personas que hubieran muerto igual, otras personas tampoco era lo más indicado que se les llevara a un hospital por sus propias condiciones, pero había muchas otras que seguro que hubieran sido salvadas con un tratamiento adecuado. Pero es que además la consecuencia, yo creo que más grave y más dolorosa de este protocolo es que hubo personas que murieron en unas condiciones que yo en ese momento calificaba de indignas, pero que no hace falta que explique a todos cuál es una muerte, cómo es una muerte por COVID o por neumonía, y no había medios en los hospitales. El caso de Puri es incluso un caso especial, porque era una residencia pública, la más moderna de la Comunidad de Madrid, Adolfo Suárez, con un soporte médico y de enfermería pues muy superior al resto. Pero es que había residencias que es que no tenían ni médico, porque legalmente no es necesario tener médico ni enfermería a las 24 horas en muchos lugares. O sea que pensemos también el entorno en el que nos movíamos. Nosotros hemos repetido mucho que las residencias son lugares para cuidar, pero no lugares para curar. Se cura en los hospitales.
Las residencias al final son los hogares de las personas mayores. Y cuando usted recibe esta orden, pide que se revise, que se cambie, no recibe una respuesta, protesta. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo eran las reuniones del gabinete de gobierno? ¿Y qué le decían a usted? Bueno, pues eran tensas, eran frías, y a veces, y también lo cito en el libro, hay una particularidad en los consejos de gobierno, igual en los consejos de ministros, que estás obligado a no dar detalles acerca de las deliberaciones. Entonces tampoco me puedo referir exactamente a muchas de las cosas que se hablaron, pero sí que lo que percibí fue indiferencia, bueno, pues pensar que esto, bueno, pues os las tenéis que arreglar vosotros con vuestros medios y no considerar que esto era una emergencia sanitaria y que por tanto tenía que ser sanidad la que entrara. Yo en algún caso, y por medio de las cartas también lo dije, puse 2 ejemplos de 2 comunidades autónomas que estaban actuando de manera totalmente diferente. Y puse 2 ejemplos además que son de distinto signo político. Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos, y la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, por Compromís y por Podemos. En las 2, en cuanto se detectaba un caso de COVID en una residencia, era la Consejería de Sanidad la que se hacía cargo de la propia residencia, como es lógico, porque era una emergencia sanitaria y una residencia no está preparada para acometer una epidemia como fue el COVID. Le dijeron de todas maneras, después se ha dicho, quiero decir, Ayuso y Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, que era un borrador que se había enviado por error. Después muchos correos confirman que esto no es así. Bueno, eso es una auténtica desfachatez. Yo creo que eso es tomarnos a todos por tontos, porque se trata de un protocolo, y además solo hace falta mirarlo. En el libro, bueno, pues aparece, se puede entrar al final del libro hay un código QR para que puedas acceder al propio protocolo, y aparece la firma del director general de Coordinación Sociosanitaria, firmada el día, en este caso la del día 20, a una hora determinada. Si eso es un borrador, yo siempre decía, bueno, pues que es que la seguridad jurídica de esta comunidad es, tú recibes un documento de un alto cargo y dirías, no, pues a lo mejor es que no tengo que hacer nada porque es un simple borrador. Yo creo que me parece que no se nos debe tomar por tontos. Lo que pasó después, lo que pasó aquellos días, desgraciadamente lo recordamos todos. El ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos, a mayores, absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas. En eso vamos a ser implacables, contundentes, y creo que es un mensaje muy importante para tenerlo en cuenta. Fueron semanas de muerte en cascada en la residencia, ancianos escapando de los centros para sobrevivir, relatos dantescos sobre cadáveres durante días en las habitaciones. En aquellos días, ¿usted pensó en hacer algo más? ¿Cree hoy que pudo haber hecho algo más? Pues yo siempre digo que eso es una pregunta que siempre me hago, ¿no? Lo que también pongo como ejemplo, hago un poco un referente literario acerca de la situación, que a veces cuando eres protagonista de una situación no conoces la realidad en su conjunto, y luego muchas veces necesitas tiempo para entender mucho de lo que pasa alrededor, ¿no? Y un poco lo pongo como ejemplo en lo que se refiere al protocolo. Yo cuando me encontré con el protocolo, la primera impresión es, bueno, qué barbaridad, pero es un papel, esto no se va a cumplir, esto, bueno, pues la situación, hasta que te vas dando cuenta, vas viendo testimonios, vas viendo cuál es la realidad de los números, que la gente fallece en las residencias y no en los hospitales, cuando lo normal es que no sea así, y cuando al final ves toda la realidad. Entonces siempre me preguntaré, si hice lo suficiente. De hecho es la pregunta con la que empiezo el libro. También mi reflexión es que hice más que nadie dentro del gobierno. Otros no solo no hicieron nada, sino que han tratado de ocultarlo todo, pero bueno, pues con el tiempo pasado también pues uno reflexiona y piensa, pues en esto hubiera actuado de otra manera, pero también tienes conocimiento de las cosas que en ese momento no tenías. Siempre se ha discutido mucho la responsabilidad de estas residencias, quién estaba, si el señor Reyero, si estaba el señor Ruiz Escudero, si las tenía Pablo Iglesias. ¿Quién es el responsable de lo que pasaba en las residencias de Madrid? Bueno, eso yo siempre he dicho que eso era un bulo. Lo que se trataba era de al final de repartir las culpas a quien no debía. Las responsabilidades desde el primer momento estaban en las comunidades autónomas, y eso lo establece la Constitución española, pero lo establece el propio el decreto del estado de alarma, que dice que las actuaciones de las distintas consejerías pues seguirán siendo las mismas, con las mismas competencias. Lo que pasa es que también he dicho que pues es un bulo
muy hábilmente urdido, ¿no? Porque no por casualidad no se dice que las competencias son del gobierno, se dice que las competencias son de Pablo Iglesias, que para mucha gente pues es el demonio personificado, ¿no? Y entonces eso pues llega mucho y tiene mucho éxito, sobre todo en determinados sectores, pero es absolutamente falaz, una mentira, y yo siempre digo, cuando trato de explicar con artículos, la gente me deja de escuchar, ¿no? Y dice, uy, qué rollo, que es lo que me cuenta, es mucho más interesante un bulo como este tan poderoso de que las responsables eran de Pablo Iglesias. Y siempre digo, ¿os imagináis qué responsable hubiera sido Pablo Iglesias? ¿PP y Vox hubieran tumbado una comisión de investigación? No hubieran pedido una, no, hubieran pedido 10 en la Comunidad de Madrid. ¿Quién firmó esos protocolos? ¿Quiénes son los responsables últimos y los responsables políticos de esa firma? El que lo firmó es el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y por lo que dijo en la comisión de investigación, informó a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Eso es lo que sabemos, y es lo que siempre he dicho. Esas preguntas habría que hacerlas en una comisión de investigación y realmente pues preguntar quién conocía y de qué manera participaron en ese protocolo, porque hay cierta oscuridad a la hora de saber quién participó, quién lo elaboró y quién tomó la decisión última de aplicarlo. ¿Y usted cree que debería juzgarse tanto al consejero de Sanidad como a la presidenta Ayuso por tener conocimiento de ese protocolo? Yo siempre he intentado separar la parte política de la parte judicial y a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que la parte judicial, también yo era parte del gobierno, no me corresponde y creo que lo que tengo que hacer es poner a la luz pública lo que ocurrió. Como hizo entonces ya. Claro, y sobre todo reclamar una comisión de investigación. Que lo que me parece es un ataque realmente a la democracia, que los cargos públicos ni siquiera rindan cuentas de lo que han hecho. Y yo por eso desde el primer momento yo dije, enfrentarse a una comisión de investigación no es lo más agradable del mundo, pero yo creo que hay que dar explicaciones sobre lo que hiciste, sobre los errores que cometiste, sobre por qué hiciste determinadas cosas, y yo me siento capaz de ponerme delante de quien sea para explicar lo que hice. Otros no quieren que se hable ni siquiera de esta cuestión. Las familias piden que se vaya incluso más allá, no solo una comisión de investigación, sino juicios a los responsables. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría, Ayuso inauguró el hospital de campaña de IFEMA, el Zendal, al que bautizó como Hospital Milagro. Lo que se está dando en IFEMA es un milagro y además de humanidad también. Y gracias a lo que se está haciendo aquí es más fácil contarle al mundo que tenemos estos profesionales sanitarios, que tenemos a estos soldados de la vida con nosotros todos los días. Hoy sabemos que en los 45 días que estuvo abierto IFEMA murieron allí 16 personas. En esas fechas en las residencias murieron alrededor de, atención, 5.000. Usted le llama el Hospital Plató. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que tenía esa frase además del Hospital Milagro. Si uno entra en YouTube ve un vídeo maravilloso acerca de lo que significa IFEMA, pero los números son los que has mencionado. Y también decir que se anunció a bombo y platillo como un hospital para 5.500 camas. Lo máxima ocupación fue de 1.500, o sea, no se puso al límite. Y de todas las personas que ingresaron, que fueron 3.811, solo 23 venían de residencias. ¿Por qué murió tan poca gente? Bueno, pues en comparación a lo que murió en las residencias, porque allí iban las personas con sintomatologías leves o, como ellos mismos decían, con pocas posibilidades de complicarse. Yo a veces pongo el ejemplo. ¿Os imagináis cuando se monta un hospital de campaña en una guerra, que se ha utilizado mucho el símil, como por ejemplo en Ucrania? ¿Os imagináis que un hospital de campaña se excluya a las personas que vienen del frente y se atienda a personas que tienen pues algunas dolencias que pueden ser graves y que incluso pueden morir, pero que no son las dolencias del frente? No tiene absolutamente ningún sentido, sobre todo cuando no se ofrece ninguna otra alternativa a la medicalización, ni tampoco las plazas de camas en los hospitales privados. Pero Alberto, siempre se dice también desde quienes defienden ese protocolo que hay un triaje, que se tiene que decidir quiénes tienen más posibilidades de vivir y quiénes menos. Bueno, yo creo que lo que hubo no fue un triaje. Aunque se diga que fue un triaje, no fue un triaje. Un triaje se hace
Yo creo que todos los que hemos ido a urgencias entramos en lo primero que tenemos en urgencias es un triaje, se nos ve, se nos analiza y en función de nuestra situación pues se nos lleva para un sitio o para otro. Es que estas personas no tuvieron ni siquiera la oportunidad de que se considerara, porque muchas veces los propios médicos de la residencia, o sea, no eran familiares sin conocimientos los que pedían el traslado, eran médicos en muchos casos de las residencias que consideraban que esas personas tenían que ser trasladadas. Y bueno, pues al final se consideró que no debían serlo sin siquiera pues ver su propia situación. Por lo tanto, yo creo que también lo del triaje es una falacia, y además, si se va a aplicar un triaje, yo creo que hay que ser honesto y salir en público y decir, miren, la situación es de tal colapso en los hospitales que nos vemos obligados a tomar una decisión dolorosa, que es esta, y hacerlo público, para que todos los ciudadanos sepamos de qué manera atenernos. Pero eso tampoco se hizo, porque de hecho, también lo pongo en el libro, el día 19 de marzo, en una entrevista en 13TV, la presidenta Ayuso dijo que lo del colapso sanitario era un bulo. Al día siguiente fue cuando se envió el protocolo que calificamos de más salvaje de los 4. Después de esta gestión, el perdedor político fue usted. Ayuso después arrasó en las elecciones, Escudero sigue hoy en la consejería. Ayer mismo nos enteramos de que el viceconsejero que Ayuso colocó al frente de la gestión de la pandemia ocupará un cargo en el PP de Feijóo. Hacerlo mal da réditos políticos. Bueno, no sé, yo eso al final sobre todo lo que consideraba no ni hacerlo bien ni mal, hacer las cosas en función de la conciencia. Yo tomé en ese momento, además, cuento el proceso de dimisión, que es un poquito anterior al mes de octubre, cuando ya tomo la decisión. Yo quería salir de ahí, salir con dignidad. Por encima de cualquier carrera política está la dignidad de las personas y pues yo no me metí en política pues para hacer cosas que consideraba que no debía hacer, porque además, pues mi primer impulso a la política precisamente fue por una cuestión de mayores relacionados con un problema en mi familia, que fue lo que me llevó a dedicarme a estos temas. Y al final los ciudadanos eligen y pues aceptamos lo que eligen y tampoco podemos decir nada al respecto. Quizá a veces también porque desconocen la realidad de lo que ocurrió, porque si se conocieran el detalle en el que lo cuenta Alberto Reyero en este libro, Morirán de forma indigna, quizá muchos cambiasen su voto, por lo menos la opinión que tienen sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid. Le hago una última pregunta que le pido que me conteste de forma muy clara. ¿El gobierno de la Comunidad de Madrid dejó morir a todas esas personas de forma indigna? Bueno, a mí no me gusta utilizar frases tan, a lo mejor que yo creo que llegan mucho, pero que creo que tampoco a veces son injustas y no tienen matices. Yo creo que hubo personas que murieron de manera indigna, yo creo que eso es una realidad. Creo que eso tampoco lo pretendió el gobierno. Yo creo que se tomaron decisiones que iban por otro lado y se priorizaron otras decisiones en política. Al final, pues es una cuestión de prioridades, dónde pongo el dinero, dónde lo dejo de poner, etcétera. Y en este caso, pues se decidió apostar por otras cosas y no por los mayores que vivían en las residencias, y eso tuvo consecuencias. Yo siempre digo que no es casualidad que la campaña de vacunación empezara por los mayores y por los trabajadores de las residencias, porque esa era la cuestión. Y en el momento de la pandemia, evidentemente, los mayores no eran la prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. De hecho, creo que hago referencia en el libro, así lo dije en uno de los consejos de Gobierno, y el consejero de Sanidad pues se molestó por ese comentario, diciendo que no era la prioridad cuando el 50% aproximadamente de los fallecidos en la primera ola eran personas que estaban en la residencia. ¿Usted no podía hablar con la presidenta madrileña y trasladarle toda su, frustración por lo que ocurrió? Claro, sí, yo se lo trasladaba, pero también, pues se ha comentado, las consecuencias de empezar a escribir los emails, de solicitar la ayuda de Pablo Iglesias para que activara el ejército y demás, fue una información que se vendió además a los medios como que se me apartaba de la gestión de las residencias el día 26 de marzo, con lo cual, pues había poco ahí que discutir con la otra parte del gobierno. ¿Cómo se siente usted después de todo lo que ha pasado, después de escribir este libro? Bueno, pues yo por un lado me siento liberado, porque yo creo que también yo me fui en su momento del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la esperanza de poder explicarme ante los ciudadanos en la comisión de investigación. Y como eso finalmente no ha ocurrido,
pues yo creo que así esto me ha permitido pues poder contar mi verdad y mi versión, y que también digo que es la mía. Otros tendrán la suya, yo no tengo la verdad absoluta, y lo que me gustaría es que también la otra parte contara su versión. Pues quien quiera conocer la verdad de Alberto Reyero lo puede hacer en el libro publicado por Libros del Cao, Morirán de forma indigna. Alberto Reyero, gracias. Muchas gracias. Le despedimos con un resumen que él escribe en el libro ¿Por qué escribió este libro? No comparto ese estado de anestesia, como si por el hecho de que los fallecidos estuvieran en sus últimos años de vida, resultara inevitable que murieran. Porque no es verdad. Perdieron la vida cuando no les tocaba. Que eso no se olvide nunca. Tenían el mismo derecho a la atención médica que todos los demás. Hoy hace 924 días que el gobierno de Ayuso aprobó el protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. 7.291 murieron sin recibir atención médica, 5.795 con COVID. Fiscalía no investiga. Ellos pasan, nosotros no olvidamos. ¿Se lo recordamos a diario? Manuel Rico es director de investigación del diario Infolibre y autor del libro Vergüenza, el escándalo de las residencias. Lleva desde 2020 denunciando e investigando aquellos protocolos que negaron a los internos de las residencias sus derechos más básicos. Y como escuchabais, cada día publica un tuit recordándolo. Manuel Rico, compañero, crudos días. Buenos días, crudos días. ¿Por qué nos está juzgando todo lo que hemos contado hoy? Pues a mí me parece inexplicable, igual que le parece a los familiares de los residentes, ¿no? Y yo creo que igual que le parece a cualquier persona con un poco de sentido común, porque obviamente fueron unos días muy complicados, pero lo único que piden los familiares y lo único que yo creo que cualquier ciudadano tiene que exigir es que la Fiscalía y los jueces investiguen, y allí donde adquieran o haya pruebas de que hubo un comportamiento penalmente irregular, pues que siga adelante y que se lleve a juicio, y donde no, que será en otras muchas residencias, pues que se cierre, pero que haya una investigación detallada y amplia y que debería haber iniciado hace 2 años la Fiscalía. ¿Y qué dice Fiscalía cuando se le apela? ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que la Fiscalía ha tenido buenas palabras en algún momento, sobre todo cuando hubo mucha presión mediática, por ejemplo, cuando salió un informe de Amnistía Internacional hace unos meses, donde específicamente se denunciaba la pasividad de la Fiscalía y también, por cierto, de los parlamentos autonómicos y del Congreso a la hora de crear y llevar adelante comisiones de investigación. Pero bueno, más allá de esas buenas palabras, quiero decir, buenas palabras tenemos todos, aquí lo que faltan son hechos. La Fiscalía General tenía que haber dado en junio del 2020, al terminar el estado de alarma, crear en todas las provincias de España, en todas, una fiscalía especial, un fiscal especial, un fiscal encargado, la figura jurídica son ellos quienes tendrían que decidirlo, lógicamente, para de oficio investigar en todas las residencias de España qué ocurrió, porque estamos hablando de que solo durante la primera ola en todas las residencias de España fallecieron más de 20.000 personas, más de 10.000, solo en Madrid y Cataluña, más de 10.000 sin derivación hospitalaria y sin atención médica en la propia residencia. Bueno, esto es una barbaridad, pero la sociedad en su conjunto parece que prácticamente como que lo ha asumido y que quiere pasar página. Los familiares no, claro, pero es que la Fiscalía está para eso. Es para lo que se creó y lo que marca su obligación, la ley. Lo que tienen que hacer es investigar cuando consideren que hay indicios, y lo que están haciendo es exactamente lo contrario. Para los familiares es sangrante que en los pocos procedimientos que se han abierto, la fiscal o el fiscal ni siquiera vaya a los interrogatorios que está habiendo de los imputados o de los testigos. Es una pasividad tremenda e inaceptable, de la que la primera responsable era la fiscal general anterior, Dolores Delgado, y ahora el nuevo fiscal, que lleva poco tiempo y ojalá cambie de actitud. Pero de momento eso es la realidad, los hechos. Manuel, hemos hablado mucho de la Comunidad de Madrid porque ese protocolo la convirtió en un caso extremo, pero ¿cómo funcionó esa exclusión fuera, en otras regiones? A ver, la Comunidad de Madrid efectivamente aprobó el protocolo más salvaje en sus términos
y más salvaje en su aplicación, porque esto no es solo se aprobó un protocolo pero luego no se aplicó, no, se aplicó milimétricamente, como demuestra, y en Infolibre lo publicamos en su día, los datos día a día de derivaciones, y la semana después de la aplicación, de la aprobación del protocolo, los traslados al hospital se desplomaron en Madrid, cuando lógicamente se tenían que haber multiplicado muchísimo porque el número de pacientes en las residencias era mucho más alto. Estamos hablando a partir del 18 de marzo de 2020. Fuera de Madrid, en Cataluña, hubo otro protocolo que era menos salvaje en su terminología y en su contenido, pero a la hora de la verdad, en Cataluña también hubo 2-3 semanas entre marzo y abril donde de forma masiva se impidió la derivación a los hospitales, y en las dos Castillas, tanto Castilla y León como Castilla y La Mancha, ocurrieron cuestiones similares en la práctica, sin protocolos tan brutos. En Castilla y León también hay un documento, pero en la práctica fue así. A ver, a mí yo le pongo cifras a las cuestiones y luego siempre hay que recordar que detrás de cada número hay un ser humano, hay una persona. Y una familia. Y una familia, pero por ponerle cifras, en esos 2 primeros meses, marzo y abril, en Madrid el 77% de los residentes que murieron lo hicieron en la residencia. En Cataluña el 72%, en Castilla y León el 69%, y en Castilla-La Mancha no dan datos porque dicen que no los tienen, pero por otros datos sobre mortalidad, tasa de mortalidad, etcétera, la cifra será muy similar. Por lo tanto, y esas 4 comunidades, además, en números absolutos, son donde se concentraron más del 75% de los fallecidos en residencias. Por lo tanto, yo soy partidario, lógicamente, de que se investigue en cualquier lugar de España donde pueda haber indicios de que se produjo una violación de los derechos de los residentes, pero en esas 4 comunidades autónomas, desde luego, es clave. Pero claro, insisto, en el último pueblo de España donde haya una posibilidad de que haya habido una ilegalidad o se haya cometido una irregularidad. Es que estamos hablando de 3/4 o más de 3/4 de las muertes durante la pandemia. Contra el olvido de estas víctimas trabajan periodistas como Manuel y muchas familias y personas mayores agrupados en la Marea de Residencias o la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, Pladicmare. Sí, y este mes varios internos nos han dejado testimonios estremecedores porque son mayores que no solo hablan por sí mismos y por sus problemas, sino que están alzando la voz por cientos de compañeros que no pueden hacerlo. Tengo 82 años y vivo junto con otras 140 personas en la residencia y centro de día de Moscatelares. No hay personal en lavandería y muchas veces no tenemos ropa en nuestros armarios. La comida es tan deleznable que estamos a horas y horas sin comer nada. En nuestras habitaciones hemos pasado el verano de 40 grados. Hace una semana se comprometieron con nosotros a hacer las horas necesarias para la correcta climatización del centro. Hemos tenido que pelear mucho y salir en la prensa para conseguirlo. Ahora les toca a ustedes vigilar y hacer cumplir ese compromiso. Hoy disfrutan de privilegios que nosotros peleamos, no para nosotros, sino para ustedes. Eso no se consigue mirando para otro lado. Es insólito que hoy estemos aquí pidiendo vivir con dignidad. Es Mariano Turégano, al borde de las lágrimas, el cansancio y la rabia. Es un interno de 82 años de una residencia que depende de la Comunidad de Madrid. También hemos visto llorar a Tomás Plaza, que es un interno de una residencia madrileña, mientras una diputada del PSOE denunciaba su caso en la Asamblea de Madrid. El gobierno de Ayuso le ha amonestado por denunciar sus condiciones de vida en la residencia en la que vive para estar cerca de su mujer, que es una gran dependiente. Le han invitado literalmente a que se busque otra residencia. No he parado de sufrir y de ver que sufría ella y de que la he visto llena de caca hasta las narices. Hora y pico, no hacer caso a nadie de eso, bueno, tantas cosas, y luego recibo una carta para echarme de la residencia amenazándome, y sale el señor director general del Mayor y de la dependencia con una desfachatez tremenda, una carta que da vergüenza. Da vergüenza, sin duda. Manuel, a la residencia se las ha llamado la zona cero de la pandemia y el modelo, sin embargo, sigue intacto. El 70% de las plazas está en manos privadas, muchas pertenecen a fondos buitre, a redes que operan en paraísos fiscales, otras son de empresarios con vínculos con tramas corruptas como la Gürtel, también Florentino Pérez está detrás de muchas de ellas. ¿Esto explica igual la inacción
por parte de los poderes judiciales y también la complacencia de los poderes públicos? Bueno, a ver, el tema de las residencias, bueno, como muchos otros, es muy complejo, siempre hay muchas causas, pero desde luego este es un factor, eso es indudable, ¿no? Realmente, en cuanto a la gestión, están en manos privadas el 88% de las residencias, cifras de España, 88%, y en comunidades como Madrid o Cataluña, el 94%. La diferencia es que a veces se da la cifra de titularidad, pero titularidad es simplemente que una comunidad o un ayuntamiento es la dueña del inmueble, pero precisamente parte de las residencias donde hay más problemas son eso que se llama de gestión indirecta, que es que el titular de la residencia es la comunidad autónoma, por ejemplo, pero está privatizada, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de 89% a nivel, o sea, en toda España, 94% en Madrid o Cataluña. A ver, es obvio porque primero, cuando el sector privado tiene tal fuerza, lógicamente tiene capacidad de imponer sus condiciones a la hora de recibir, por ejemplo, una adjudicación. Pero esas residencias que están en manos de los grandes grupos, yo siempre digo, insisto mucho en que no se puede generalizar. Hay más de 5.200 residencias en España, hay algunas que funcionan muy bien, hay residencias pequeñitas, hay residencias de más de 600 personas que deberían estar cerradas, ¿no? Porque ya el concepto, bueno, pues atenta claramente contra lo que debería ser un hogar para una persona mayor. Bien, las residencias que están en manos de fondos de inversión, de fondos de private equity, su objetivo es ganar dinero, pero no es que lo diga un periodista un nido de rojos, es que si tú vas a las webs de esos fondos de inversión, de lo que hablan allí es de las ratios de retorno de la inversión, no de las ratios de personal de las residencias, porque su objetivo es ganar dinero. Entran en un sector, en un negocio, compran una empresa, a los 6, 7 años como mucho, quieren salir dando un pelotazo y habiendo ganado el máximo dinero posible. Bien, en una residencia hay dos formas de ganar dinero. Básicamente porque son los dos grandes costes en una residencia. Uno, el personal, en torno al 65% debería ser, y otro, la alimentación. Por eso, todas las denuncias son respecto a la mala alimentación o que los residentes están horas sin ser atendidos, lo que significa falta de personal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se gana el dinero la residencia que quiere lucrarse a toda costa y sacar el máximo beneficio. Pero justo el personal y la alimentación son las dos cuestiones que más afectan a la calidad de vida de las personas mayores. Por lo tanto, es un sistema perverso y en el que además no solo lo tienes privatizado, sino porque la administración ha renunciado a prestar el servicio, lo tiene privatizado, ¿vale? Pero la administración tiene otras 3 funciones a las que no puede renunciar. Lo que pasa es que simplemente está ausente. Dictar normas aceptables, normas que permitan esa calidad de vida para las personas que viven en una residencia, inspeccionar correctamente que realmente el servicio que se presta es el adecuado y sancionar de forma ejemplar a quienes incumplan. Bueno, estas 3 cosas hay lagunas tremendas en las 3 y por lo tanto eso es lo que además abre la puerta a ese sistema, porque si tú tuvieras un sistema completamente privatizado, pero funcionasen las otras 3, normativa exigente, inspecciones serias, sanciones contundentes, los fondos buitre no vendrían, porque no les interesaría, porque no podrían hacer ese negocio, porque no estamos hablando de que tengan un beneficio industrial de un 4 o un 5%, esos negocios no les interesan, ¿vale? Si tú limitases el número de plazas de la residencia realmente a 120, pero para todas las residencias, no lo que se ha hecho en el acuerdo estatal de junio, y todos tuviesen derecho a una habitación individual, todas las personas que viven allí, a los fondos de inversión no les interesaría, porque ellos necesitan centros más grandes con habitaciones dobles para hacer más negocio. O sea que para llegar al mismo destino, que es cambiar por completo el modelo residencial para respetar el derecho de las personas mayores a vivir con dignidad, hay diferentes vías para llegar, ¿no? Y una, desde luego, para mí, que creo mucho en la política y creo mucho en la administración y creo mucho en los movimientos sociales y en la presión social, es cambiar las normativas para hacerlas más exigentes. Y eso se puede hacer y habría que hacerlo mañana, hoy, no dentro de 10 años, como se plantean para muchas cosas en el nuevo modelo de residencias, que queda además absolutamente corto y que las comunidades gobernadas por el PP, por cierto, ya han dicho que no van a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que presionar ahí, y antes mencionabais, por cierto, a la Plataforma Estatal de Residencias, de Familiares, a la Marea de Residencias. A mí me parece dignísima la lucha, llevan desde antes de la pandemia pidiendo dignidad para los mayores,
y yo creo que la sociedad nos tenemos que concienciar, tenemos que apoyarlos en su batalla, porque es la batalla de todos. Una sociedad digna no puede permitir esto, y aunque fuese por egoísmo, a muchos de nosotros en algún momento nos tocará estar en una residencia, o sea que debería ser una batalla de todos. Dignísima la labor que hacen las plataformas y la labor que está haciendo Manuel Rico, director de investigación del diario Infolibre. Os recomendamos leer Vergüenza, el escándalo de las residencias. Manuel, muchas gracias por contarlo, por investigarlo, por recordarlo cada día y por no rendirte. Un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo a vosotros, muchas gracias. Por cierto, te esperamos en nuestro próximo Nido de Rojo, que estás invitado. Será un placer, ¿no? Muchas gracias. Chao. Por el grado de desprotección que tienen, por las circunstancias que concurren, esta sociedad es especialmente cruel en su trato con los viejos. Cuando uno ve como esta sociedad, la nuestra, la que hacemos nosotros, trata a los viejos, uno descubre que este eslogan publicitario que dice "se usa y se tira", le ajusta perfectamente al individuo como a un envase no retornable o como a un Tampax. Porque esta sociedad, después de exprimir al individuo, después de haberle sacado todo el jugo, lo condena al pacto del hambre, lo humilla y lo abandona. Lo mejor que le puede ocurrir a uno con el paso del tiempo, quizá lo único que debiera ocurrir, sería envejecer con una cierta dignidad, sobre todo aquellos que quieran envejecer. Y difícilmente nadie va a poder envejecer mañana con dignidad si los que hoy son viejos no pueden hacerlo. Escucháis a Joan Manuel Serrat en un concierto en 1988. Este mes él ha participado junto a Miguel Ríos en la manifestación estatal para exigir mejores condiciones en las residencias de mayores. Y este mes Serrat celebra su gira de despedida, porque él también llega viejo, pero desde joven lleva cantándole a la dignidad de los mayores en su mítico Llegar a Viejo. No vamos a olvidar la lucha de las familias de los residentes, de quienes murieron en las residencias. Para ellas este programa.